Hola, mi nombre es Fernanda Jacqueline Banda Maldonado, soy del grupo 027 y les voy a hablar de la ciudad de Tenochtitlán, México, en la época prehispánica. Bueno, aquí podemos ver unos mapas donde está aquí su ubicación exacta de Tenochtitlán, y aquí podemos ver una miniatura de esa ciudad y aquí podemos ya ver un mapa más completo sobre toda la ciudad que podemos ver que era muy grande en ese entonces. Bueno, de esta ciudad vamos a hablar sobre la ideología, estructura social, economía y la religión. La ideología era una creencia en la guerra como destino sagrado para engrandecer el pueblo, lo cual quiere decir que era obligatorio o era muy bien visto que fueran a, a la guerra para que se viera bien, para que fueran como en aquellos entonces como de que lo máximo para el pueblo. La idea de que el hombre debía alimentar al sol con sacrificios humanos para mantener el orden cósmico. Esto es una ideología que ellos tenían para, como lo mencioné, ellos tienen dioses para todo, para el sol, la luna, el agua, todo, y su creencia era que tenían que hacer sacrificios humanos para alimentar el sol y bueno, así es como lo manejaban ellos. El concepto de Tlatoani como gobernante supremo elegido por méritos guerreros y religiosos, no por herencia automática. Estructura social: nobles, gobernantes, sacerdotes y jefes militares. Masechuatl, pueblo común, agricultores, artesanos y comerciantes. Esclavos: Tlacotín, prisioneros de guerra o personas que vendían por deudas pero podían recuperar su libertad. Su economía: la agricultura basada en chinampas, comercio de mercado como Tlatelolco, que era uno de los más grandes de Mesoamérica en ese entonces, pago de tributos del pueblo sometido del Imperio Mexica. Su religión: politeísmo, culto de dioses como Huitzilopochtli, guerra y sol, Tlaloc, lluvia y Quetzalcóatl, sabiduría. Práctica de sacrificios humanos y ofrendas para mantener el equilibrio cósmico, los cuales eran lanzados y arrojados a lo que hoy conocemos como cenotes, y ahí todos esos tuvieron una vida antes y tienen muchas vidas ahí dentro. Fiestas religiosas ligadas al calendario solar y ritual. Su política era gobierno encabezado por Tlanoati, apoyado por Consejo de Nobles, un sistema de tributo y expansión militar para dominar pueblos vecinos, analizar alianza militar conocida como Triple Alianza, Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, así como también la cultura, escuelas Calemac para nobles y del Potzachil para jóvenes y del pueblo, expresión artística con piedra, códices y murales, narración de mitos y cantos, transmitidos oralmente escritos en códices. Estética: uso de penachos de plumas precisos, quetzal guacamaya, joyas y adornos de oro, arquitectura monumental. Si podemos recordar y podemos ver, ellos siempre han tenido una vestimenta súper característica, ya que antes, como lo mencionamos aquí, esa era su forma de vestir, pero si los podemos observar, siempre traían unas grandes joyas, tenían el brazo lleno de joyas, todo su cuello era de collares muy grandes, mm, y todo, o sea, todo se basaba en que todo lo que traían era muy grande, todo tenía que llamar la atención y tenía que ser llamativo para su vestimenta. Su tecnología era chinampas para intensificar la agricultura, acueductos para traer agua dulce desde Chapultepec, canoas y calzadas con puentes levadizos para la movilidad en el agua. Aquí podemos observar el mapa más detenidamente, más grande. Podemos observar aquí los números, nos indican qué es cada cosa. Este es el lago de México, lago de Texcoco, y podemos ver que este es un mapa de entre 1325 a 1519. También, bueno, ya de este lado podemos ver sus cerros, sus montañas más importantes.
y su río. Una de sus montañas es el Cerro de Chapultepec, lugar donde los mexicas vivieron antes de fundar Tenochtitlán, importante para sus manantiales de agua dulce que abastecieron la ciudad mediante acueductos. Su montaña de Cerro del Tepeyac es el sitio agregado dedicado a la diosa Tonantzin. Después de la conquista, asoció a la Virgen de Guadalupe, ubicado en el norte de Tenochtitlán. Montaña del Cerro de la Estrella, lugar donde cada 52 años celebraban la ceremonia del fuego nuevo para renovar el ciclo cósmico, situado en el sureste del Valle de México. El Cerro de Iztaccíhuatl, mujer bonita, volcán nevado al este, asociado a la leyenda de los amantes del Popocatépetl. Iztaccíhuatl para los mexicas es sagrado y fuente de agua. Cerro de la Jusco, parte de la sierra del sur del valle, proveedor de la piedra y madera, importante también como barrera natural contra invasores. Popocatépetl. Este su sinónimo es montaña Cumea, el volcán activo que presenta fuerza. Guille, cállate. Y protección, era un teotl, dios vivo para los pueblos nahuas. Las montañas Cerro Tlaloc, la montaña dedicaba al dios de la lluvia Tlaloc, donde habían santuarios y realizaban rituales para el agua. Es lo que les decía anteriormente sobre los cenotes. Antes tenían muchas de esas ideologías de que había dioses para todos y realmente hoy en día es muy importante, bueno, es muy interesante conocer sobre ello, ya que te impresionas de la cantidad de sacrificios que se hicieron para que los dioses del fuego, de la lluvia, del agua, le siguieran dando esos recursos para que nunca se les acabaran cuando pues realmente nunca ha sido así, ¿verdad? Todo funciona respecto a la naturaleza, así se dan las cosas. Pero bueno, en su momento así era y es muy interesante saber y conocer todo eso y todo lo que ellos hacían antes y ver cómo lo denominaban. Y bueno, tenemos el río de Chapultepec, que está de este lado. Y venía de los manantiales del Cerro de Chapultepec, fue fundamental porque surtía agua dulce a Tenochtitlán mediante acueductos que entraban a la ciudad. Y pues aquí están ubicados, igual en la diapositiva anterior podemos ver eso. Igual aquí de este lado, sus edificios eran más altos, eran el Templo Mayor, Templo de Huitzilopochtli, Palacio de Moctezuma, los cuales eran el edificio más importante de la ciudad. El Templo de Huitzilopochtli, que forma parte del Templo Mayor, pero sobresalía por su altura y su cúspide del recinto sagrado. Palacio de Moctezuma, que es residencia del Tlatoani, incluía múltiples salas y patios de dependencias y se distinguía por su magnitud. Aquí todos se distinguían por su magnitud de altura, por eso el nombre, y pues sí eran templos muy altos. Aquí tenemos los espacios públicos y sus espacios de recreación, que son espacios públicos, eran Templo Mayor, Plaza Principal y Palacio de Moctezuma. Su templo mayor era el centro religioso y ceremonial, su plaza principal era espacio de reunión y mercado, y su Palacio de Moctezuma residencia y lugar de gobierno. De recreación tenemos a Tlaxtli, era donde jugaban el juego de la pelota, era un espacio lúdico y ritual, jardines de Moctezuma, con zoológico y espacios verdes, canales y chinampas usados también como paseos y actividades cotidianas. También podemos ver en la siguiente diapositiva los institucionales, que era el Templo Mayor, que era el principal centro religioso ceremonial, Palacio de Moctezuma, sede política y administrativa, Calemac, institución educativa de la nobleza, Telponcali, escuela de jóvenes comunes, Tianxtli de Tlatelolco, institución económica central, Palacio de Axacayas, residencia real y sede del gobierno. Básicamente no había como que muchas escuelas o muchos lugares del centro de educación, ya que antes mm,
Yo considero que no se usaba tanto como hoy en día, ya que aprendían de otras maneras. Y pues sus sedes eran más que nada para la política, para el gobierno, para rituales, para centros religiosos y todo lo que ellos creían. Bueno, los equipamientos. Tenemos religiosos y culturales. Los religiosos son Templo Mayor, centro ceremonial más importante de la ciudad, el templo de Huitzilopochtli y Tlaloc, parte del recinto sagrado, así como también tenemos el templo de Texcatlipoca, dedicado a una de las deidades principales, así como también los culturales, Calmecac, escuela para nobles de formación sacerdotal y administrativa, Telpochantli, escuela de jóvenes mequehuales, formación militar y comunitaria, Palacio de Moctezuma II, además de político, funcionaba como espacio cultural, albergue zoológico y jardines y colecciones. Y aquí en el mapa podemos ver más o menos por dónde están ubicados. Bueno, los equipamientos comerciales y de salud. En comerciales tenemos Plaza del Volador, que era un importante centro de mercado, Casa de las Aves, espacio del intercambio y exhibición de aves exóticas, también como función central, Tianguis de Moyotla, gran mercado de barrio con venta de alimentos textiles y utensilios, de salud, Calemac, además de educativo, incluía formación en la herbolaria y medicina tradicional, del Calle, escuela de jóvenes donde también se enseñaban prácticas de salud, curación y preparación física. Templo Mayor, que aunque es principalmente religiosos dentro de sus recintos, se utilizaban prácticas medievales y rituales de sanación vinculados a Tlaloc y otros dioses. Al parecer, y como sabemos, Tlaloc era de uno de los dioses muy importantes que antes tenían en sus ideologías y hasta el día de hoy se sigue respetando mucho eso y mucho ese Dios en particular, porque es la historia de México y es muy importante saber y conocer, así al igual que es muy interesante. En este mapa podemos ver algunos sitios señalados, aquí están los números, vienen con los números, por aquí están, y pues ya. De educación tenemos Calmecac, Telponcaquil y Templo Mayor. El primero es una escuela para nobles donde se enseñaba religión, astronomía, historia, escritura y liderazgo. El segundo era escuela para jóvenes maquehuales, pueblo, donde preparaban en disciplina militar, oficios y valores comunitarios. El templo mayor era, era un templo, bueno, era principalmente religioso, pero funcionaba como espacio de enseñanza ritual, calendárica y sacerdotal. Como hemos podido notar, en ese entonces tenían más como más importancia o le daban más importancia a todo lo religioso, o sea, de verdad es decir, se enfocaban mucho en la religión y eso era base de todo, por lo mismo de que para todo tenían sus dioses, entonces es muy importante o es muy interesante conocer sobre eso. Bueno, sobre esta infraestructura tenemos el agua y la protección. En el agua podemos observar que el acueducto de Chapultepec conducía agua potable desde los manantiales hacia Tenochtitlán. Canales principales sirvieron como vías de transporte y distribución de agua de la ciudad, y lagos de Texcoco y México regulaban el nivel de agua y permitían actividades agrícolas y de transporte. De protección tenemos las calzadas de tierra firme, que funcionaban como elementos defensivos, pues controlaban el acceso a la isla de esa forma. Sus murallas y albarradones defendían las ciudades de inundaciones y servía como límite estratégico. Puentes levadizos permitían cortar el acceso en caso de ataque enemigo. Bueno, aquí vemos que tenían muy bien pensada su ciudad, tenían todos los riesgos los tenían bajo control y estructuraron muy bien esa ciudad. En su infraestructura tenemos las vialidades,
que aquí las tenemos señaladas. Algunas tenemos la calzada del Tepeyac, conectaba con Tecnotitlán en el santuario de Tepeyac. Actualmente es la Basílica de Guadalupe. Era una vía ceremonial y comercial usada también para peregrinaciones, que actualmente, en la actualidad, se sigue usando de esa misma manera. Sigue siendo para la misma función, ya que es un espacio muy respetado igualmente por la religión católica. Calzada de Tlacopan salía hacia poniente rumbo a Tlacopan, Tacuba. Fue clave del escape de los españoles durante la Noche Triste en 1520 y por importante ruta militar y comercial. La calzada de Iztapalapa conectaba la ciudad de Iztapalapa al sureste. Era la entrada principal de las procesiones ceremoniales, quienes llegaban por esa vía al Templo Mayor. La calzada de Coyoacán se dirigía hacia el sur, comunicado Tenochtitlán con Coyoacán, y se utilizaba por Hernán Cortés en la conquista para controlar la entrada del sur. Calzada de Chapultepec tenía gran importancia porque por ella pasaba el acueducto de Chapultepec que abastecía del agua a toda la ciudad y pues este era el agua potable, era el agua que bebían. La calzada de Tlatelolco unía Tenochtitlán con una ciudad hermana, Tlatelolco al norte. Era vital para llegar al Gran Tianguis de Tlatelolco, un centro comercial, el centro comercial más grande de Mesoamérica, ya que ahí era donde se hacían todos los intercambios y pasaba todo lo que ya mencioné anteriormente. Bueno, aquí su vivienda de clase privilegiada era una vivienda, eran palacios llamados Tezcalí o Calí Güey, construidos con piedra de adobe y cal, techos planos, varios patios y cuartos alrededor. Tenían jardines, estanques y hasta baños con agua corriente. Bueno, aquí podemos ver una representación con estos dibujos que eran más o menos así, eran como las viviendas de más lujo. La vivienda de estrato medio era una vivienda para artesanos comerciantes y acomodados, que eran casas más sencillas, pero resistentes, hechas de adobe, piedra y techo de teja o terrado. Tenían uno o dos cuartos, un pequeño patio y huertos de talleres. Y aquí tenemos otra representación que como podemos ver, o sea, es similar el dibujo, pero sí cambia en algunos aspectos y pues la calidad me imagino que es muy diferente a como sería en la realidad. Así como también tenemos la vivienda de estrato inferior, que es una vivienda para campesinos y trabajadores, que eran chozas sencillas de bajareque, paredes, varas con lodo, adobe, techos de paja, palma, generalmente un solo cuarto y compartido para toda la familia, que eran pues las viviendas muy bajas de recursos muy bajos. Y aquí tenemos una representación de ello. Podemos ver que aquí está el tejabán con su techito de, de palmita o de paja. Y bueno, tenemos aquí los monumentos y las puertas. Los monumentos era el templo mayor, era el centro ceremonial más importante, tenía altares principales, uno dedicado a Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol, otro a Tlaloc, dios de la lluvia, simbolizaba unión de lo sagrado con lo político. Ahí se realizaban sacrificios, fiestas religiosas y todo lo que tenía que ver con las religiones en ese entonces. El templo de Quetzalcóatl, dedicado al dios del viento, la sabiduría y la vida, representaba el aspecto cultural y religioso de la ciudad. El templo de Tlatelolco funcionaba como centro de culto para deidades menores o actividades específicas del calendario ritual. Sus puertas de Tlacopan, al oeste era la salida hacia Tlacopan, Tacuba, conectaba con Tenochtitlán en la zona poniente del Valle de México. La puerta de Iztapalapa al sur, principal acceso desde el sur del valle, ruta clave para la entrada de alimentos y tributos. Puerta del Tepeyac al norte hacia el área de Tepeyac Tlatelolco, conectada con los caminos del norte, era un punto estratégico para el comercio y el tránsito hacia la zona lacustre del lago de Texcoco.
Bueno, aquí podemos ver algunos hitos y nodos, bordes y senda y vara. Bueno, sus hitos son institucionales, eran edificios del gobierno y administración como Palacio de Moctezuma, representaban el poder político y organización del imperio. Los religiosos incluyen templos como el Templo Mayor, que eran dedicados a deidades como Atlaloc o Huitzilopochtli. Eran centros de ceremonia y cuestión social y religiosos también. Que se recreacionales, espacios como plazas y mercados, ejemplo, Tlatelolco, se veían como para el comercio, festividad y actividades sociales. Se relacionaba con accesos vigilados del área estratégica como calzadas y con puertas permitían controlar la entrada y salida de personas y mercancías. Bueno, bueno, también podemos ver los nodos que eran espacios públicos, plazas principales, mercados, lugares de interacción, intercambio comercial y cultural. Las fortificaciones, puntos estratégicos o calzadas o entradas garantizaban la seguridad de la ciudad frente a ataques. Aquí podemos ver que están señalados en algunos puntos del mapa. También podemos ver bordes artificiales como murallas que delimitaban barrios y zonas específicas, así como también servían de defensa en puntos estratégicos. El lago de Texcoco y sus canales internos de barras naturales que usaban como transporte y suministro de agua. Sus sendas o vialidades principales eran grandes calzadas elevadas que conectaban a Tenochtitlán con tierra firme, calzada de Tlacopán, calzada de Iztapalapa y calzada de Tepeyac. Barrios que eran divisiones internas de la ciudad, cada barrio tenía su propio templo, espacios de convivencia y organización comunitaria. Estos funcionaban como células sociales y económicas religiosas dentro de Tenochtitlán. Como mencioné, aquí hay algunos puntos marcados de todo lo que acabo de mencionar, así como también podemos deducir que pues estaba toda la ciudad muy bien planeada, estaba muy bien distribuida, tenían muy bien pensadas sus entradas y sus salidas, sus lagos para que abastecieran bien las ciudades, sus murallas y todo en general estaba muy bien planificado de esa ciudad. Y bueno, pues por mi parte es todo. Eh, Muchas gracias.